Las tres almas. Historia escrita y adoptada por La Tenebrosa. Historias y relatos de terror. En un pequeño pueblo, rodeado de vastos campos de cultivo de maíz, vivía un humilde campesino llamado Amador López. Amador era un hombre de pocas palabras, pero cuando contaba historias, todos en el pueblo se reunían para escucharlas, sobre todo los niños. Mi abuelo Aarón era uno de esos niños que no se perdía ninguna historia contada por aquel anciano. Esto porque la casa de la familia del abuelo quedaba cerca de Amador. Solo estaba a un pequeño riachuelo que abastecía el agua para el riego de los cultivos. Una noche, durante una velada de verano, don Amador llegó a la casa del abuelo, llevando consigo higos que tanto le encantaban a mi bisabuela, que en esos momentos se encontraba embarazada de Fidel, su último hijo. Don Amador era originario de San Francisco de Campeche, pero por cosas de la vida se vino a vivir a Chihuahua. En esa ocasión nos contó una de su pueblo natal. El anciano comenzó diciendo que aquella era noche sin luna y el viento soplaba trayendo consigo el aroma de la tierra mojada, señal de que pronto llegaría el agua y la lluvia. Yo estaba en mi casa intentando dormir cuando empecé a escuchar unos alaridos que provenían del pueblo. Esa noche sería agitada para el pobre velador del Camposanto. Una de esas noches nadie descarta la posibilidad de que amaneciera muerto, y esto por miedo. A veces hasta en la casa llegaban los gritos desgarradores, llenos de dolor y sufrimiento, como si las mismas almas estuvieran clamando por ayuda. Aterrado, me levanté y me asomé por la ventana, pero no vi nada más que la oscuridad y la silueta del viejo panteón a lo lejos. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba reunido en la entrada de la iglesia. Los alaridos habían despertado a muchos. Se los notaba el miedo, a otros nerviosos. Todos querían que se llevaran los cuerpos de los Bustamante a otro sitio. Desde que se les había traído a sepultar el pueblo, había comenzado la tortura para ellos, y no solo para esos pobres almas que no encontraban su descanso eterno. Los brujos con mala reputación no deben de ser sepultados en Camposanto, comentó la santurrona del pueblo. Es castigo divino, le señaló el sacerdote. Él y sus amigos corrieron al panteón para ver qué había ocurrido esa noche. Cuando llegamos, todo parecía normal. Las tumbas estaban en su lugar, las flores marchitas y seguían ahí. Y no había señales de nada que hubiera disturbado el ambiente. Sin embargo, algo en el aire nos decía que no todo estaba bien. Fue entonces cuando escuchamos a don Melchor, el sepulturero, acercándose. Se pasó frente a las tres tumbas y solo persignándose. Antes de retirarse nos dijo: ni en el infierno habían querido recibir a esos tres malditos por toda la maldad que hicieron en vida. El único que podía liberarlas era el sacerdote del pueblo, un hombre de fe inquebrantable. Sin embargo, el sacerdote se negaba a intervenir, insistiendo en que las almas debían encontrar paz por sí mismas, pues era la voluntad de Dios.
Muchos rogaban al sacerdote que ayudara a las almas a descansar en paz, pero él permanecía firme en su convicción. La tensión en el pueblo crecía hasta que se dieron por vencidos, pero el cura jamás haría algo por la tranquilidad de ese pueblo. Según decían que don Esteban y su familia habían sido muy ricos en vida, pero su fortuna no había podido comprarle un lugar en el descanso digno. Sus tumbas eran como cualquier otra en ese panteón, pero sus familiares no les colocaron lápidas de ninguna manera, sin flores, solo tierra removida, que era lo que cubría los terrenos. El hombre había sido avaro y cruel, que acumuló riquezas mientras otros sufrían. Además, si tú le haces una promesa a la iglesia de tu localidad, debes cumplirla. Y ahora, en su muerte, parece que sus almas no pueden encontrar paz. Tal vez está pagando por sus pecados y haber hecho caso omiso a su promesa. Pero solo el sacerdote decía eso, pues sabía que siempre odió a don Esteban. Esto porque encontró riqueza enterrada en el sitio que había sido de su familia y que los padres de don Esteban habían pagado por él. Al encontrarlo, calladitos y como los fantasmas por la noche, desaparecieron llevándose con ellos el oro. Otra de las versiones es que don Esteban le prometió al sacerdote que si él encontraba el dinero, le daría una parte de él para la construcción del templo, aunque sabían que ambos hombres eran bastante mañosos. El mismo sacerdote se había ocupado de traer de vuelta a la familia cuando estos fueron asesinados en su casa en la capital. No por hacer una buena obra desde luego, sino por castigar las almas de aquellos infortunados. Él sabía que don Esteban odiaba con todo su ser y su corazón a aquel pueblo, pues para él solo apestaba pobreza. Por algunos 2 años más, aún se escuchaban aquellos lamentos en el panteón. La hambruna azotó al pueblo, esto porque todo el país estaba en revolución. Algunos se quedaron y otros se fueron a migrar al norte. Ya nunca más regresé al pueblo, ni siquiera para sepultar a mis padres, concluyó don Amador. Ya nunca más regresé al pueblo, ni siquiera para sepultar a mis padres, concluyó don Amador con su historia. Al abuelo le había impactado mucho con esa historia, pero no solamente en esa ocasión lo hizo, sino muchas otras, y fue cuando, al igual que don Amador, mi abuelo Aarón era como aquel anciano, contaba historias de su niñez, de su pueblo, de su historia y sus fantasmas, que le encantaba narrar. Mi abuelo, cuando escuchaba el aullido del perro a lo lejos, decía que la muerte misma estaba pasando, y siempre que sucedía eso, recordaba esta historia que les acabo de contar. En varias ocasiones me he preguntado si aquellas almas encontraron la paz. En varias ocasiones me he preguntado si aquellas almas encontraron la paz que deseaban, si el sacerdote también fue sepultado en ese pueblo. Aún en nuestros días hay muchas historias que se perdieron porque no hubo quien las siguiera contando. También porque hay muchas que se le han ido olvidando a las personas a lo largo de los años. Espero y contarles en otra ocasión esas historias que contaban los abuelos, las cuales son aterradoras para los niños y también para los adultos. Me despido, no sin antes decirles muy buenas noches y que tengan una noche de escalofríos.